Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra y este es el episodio de los lunes de Libertad Bajo Palabra. Han sucedido hechos muy graves, fundamentales e importantes en el curso de los últimos días y vamos a empezar conversando acerca de ellos con uno de los más eminentes constitucionalistas del país, el doctor Luis Castillo Córdoba. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Percy, por esta no solo invitación tuya a tu programa, sino por esta amabilísima presentación que has tenido conmigo. Muy bien, doctor. Acá nos gusta hablar como corresponde y darle el mérito que tiene cada persona y también cada acto, como los actos que se han estado dando en el curso de las últimas semanas y que se han visto llevados hasta los extremos de la tergiversación por los malos usos de la prensa, sobre todo de los medios tradicionales, y cómo no, de gente que han tenido interés en que estos actos y los conceptos en torno de ellos se manipulen terriblemente. Ya tenemos un nuevo presidente, casualmente 20 años después de que bajo una situación similar también llegó a ejercer la presidencia Valentín Paniagua. ¿Qué impresiones le ha producido el suceso último respecto de la vacancia que se dio? Mucha gente decía que hubo un golpe de Estado, luego estas disociaciones que hubo en el Congreso, hasta la elección que ha devenido en la presidencia de Francisco Sagasti. Coméntenos, doctor. Muchas gracias. Yo empezaría diciendo que nuestro país, no hay que perder de vista, por desgracia, aún es un país desinstitucionalizado. Aún es un país en el que en la parte política hace mucho tiempo que lleva mostrando unas deficiencias muy notables. Reforma tras reforma política han venido dándose y parece que ninguna finalmente ha encontrado la medida o el conjunto de medidas que nos ayude a los ciudadanos a equivocarnos menos a la hora de elegir. Es extremadamente dramático percatarse que los presidentes de este país, los últimos presidentes, todos, ninguno sin excepción, tienen una serie de problemas y muy serios con la justicia. Hace 20 años, como bien recordabas tú, parecería que esta comunidad están política... todos comprometidos. Sí, decía que hace 20 años en esta comunidad política parecía que habíamos experimentado una crisis tal que nos iba a servir de punto de inflexión para mejorar. Pero hace 20 años, desde hace 20 años, este país viene equivocándose y a veces muy intensamente en la elección de sus gobernantes. Y este es el escenario que no hay que vista en el que ha acontecido aquel suceso al que tú te refieres, la vacancia presidencial del entonces presidente Vizcarra. Y esa vacancia presidencial ha sido decidida por un Congreso que fue elegido como consecuencia de la disolución del Congreso en septiembre del año pasado, a través de una decisión también muy cuestionable, por lo menos en lo constitucional y también en lo político, y que se esperaba que este Congreso pudiese ser mejor que aquel que fue disuelto. Y objetivamente, para todos hoy, resulta siendo uno que no solamente empeoró la situación política, sino que nos ha hecho recordar que en la política se puede estar en una situación moralmente muy precaria. Y entonces, que ha llevado incluso a la ciudadanía a salir a la calle. Ese Parlamento es quien decidió ejercer una atribución constitucionalmente prevista de evaluar la moralidad de los actos del presidente Vizcarra y decidir en ese ámbito amplio que tiene como órgano público para decidir qué es lo que conviene a la gestión de este interés general, decidió vacarlo. Yo estoy extremadamente persuadido. Radica en la falta de representatividad que tienen unos y otros, pero yéndonos a ver en lo estrictamente constitucional, se decía que esta incapacidad moral
cuando fue concebida en el siglo XIX, solamente comprendía aspectos que tenían que ver con el discernimiento mental. O sea, en vez de incapacidad moral, era una incapacidad mental. Ahora, en nuestra tradición, digamos, histórico-constitucional, hubo la vacancia de Billinghurst, que fue porque creo que no convocaba unas elecciones, lo vacaron. Luego está, por supuesto, la de Alberto Fujimori, y que ahí, digamos, ahí se estableció más o menos un procedimiento, porque hasta se pidió, creo, alguna variación en el reglamento del Congreso, ¿no? Respecto del número de votos, etcétera. Y luego estaban los dos procesos que se habían entablado en contra de Kuczynski, que bueno, ya no se concretizaron porque Kuczynski renunció, ¿no? Que tenían que ver sí directamente con un tipo de indignidad. ¿Cuál sería su percepción sobre ese tema medio difuso, doctor? Sí. Tú eres abogado y sabes muy bien que la interpretación jurídica, particularmente la interpretación constitucional, es muy decisiva para dar respuestas a preguntas como las que tú planteas. Y el texto de la Constitución recoge la voluntad del constituyente y hay que a ese texto, desde ese texto, concluir la norma. Y el texto utiliza la expresión que tú has empleado: vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. En la interpretación jurídica, la semántica de las palabras juega un papel también importante. ¿Qué se entiende por incapacidad y qué se entiende por inmoral? Todos podemos estar de acuerdo que incapacidad significa falta de aptitud para llevar a cabo alguna tarea. El problema surge respecto del término moral. Si significa solo lo que tú has referido o significa algo más. Y entonces, la semántica sugiere ir a lo que el diccionario de la Real Academia Española dice que es moral. Y encuentran ahí dos acepciones. Una que tiene que ver con la capacidad mental. Capacidad moral es aptitud de la psiquis, ¿no? Tener la conciencia, tener la capacidad mental para hacer algo. Y también incluye una segunda acepción. Moral entendida como el seguimiento de un conjunto de reglas morales, de un conjunto de reglas que preceptúan en las conductas humanas lo bueno y lo malo. Si por el término moral está permitida estas dos acepciones, es posible y razonablemente concluir que el constituyente, a la hora de expresar esa causal, estaba pensando en ambas acepciones. De modo que por moral no solo se debe entender capacidad mental, sino también la aptitud de una persona de conducirse ajustada, en este caso, a reglas de moral pública. Yo pienso que desde esa norma, desde esa disposición, es posible concluir esas dos normas, ¿no? Que el Congreso de la República puede enjuiciar la capacidad mental del presidente de la República y también puede enjuiciar la moralidad de sus actos. Y se encuentra que esta moralidad de los actos ha transgredido reglas de moral pública que afecten gravemente la conducta del presidente como gestor del bien común, tiene entonces, por voluntad del constituyente, la atribución de decidir si esa persona continúa o no en el cargo. Coincidimos plenamente, doctor, y es un gusto porque hay mucha gente que ha tergiversado, como dije al iniciar el programa, hasta todos los extremos esta figura que es muy sencilla de interpretar y de analizar. Entonces, ahora, es muy claro que el único estamento que a fin de cuentas puede determinar lo que era moral o inmoral es el Congreso, porque muchos están especulando que quieren que el Tribunal Constitucional vaya a acabar determinando esta figura de aquí hacia el futuro. ¿Qué tan pertinente le parece eso? ¿No será acaso una intromisión, un exceso entre estos estamentos del Estado? Díganos, doctor. Sí. Esta causal de vacancia presidencial resulta siendo una atribución en manos del Congreso de la República.
Es decir, está permitido al Congreso de la República vacar al presidente por incapacidad moral permanente. Para responder a tu pregunta, permíteme manifestar una idea previa y luego voy directamente a lo que me has preguntado. Adelante. Respecto al Tribunal Constitucional. Primero, es muy importante no perder de vista que la vacancia presidencial se trata de un asunto político, o digamos mejor, predominantemente político. Y en un asunto predominantemente político, el órgano público llamado a decidir goza de un amplio margen de actuación, porque los actos o cuestiones esencial o predominantemente políticas están relacionadas con la gestión del bien común. Y como tú comprenderás, el bien común se puede gestionar de muchas maneras. Decirle al gobernante que debe decidir de una sola manera es inmiscuirse en el ejercicio de sus atribuciones. Hay muchas posibilidades para promover, por ejemplo, la creación de empleo. No se le puede obligar al gobernante a que transite una determinada manera, habiendo otra que igualmente pueda promover, por ejemplo, la creación de empleo. Entonces, la decisión de vacar al presidente de la República es un asunto esencialmente político. Es decir, el Congreso de la República goza de un margen amplio para evaluar y decidir si efectivamente un comportamiento es tan grave que influye negativamente en la gestión del bien común que debe llevar a cabo el Ejecutivo. Entonces, dicho esto, no es una atribución ilimitada, ¿no? No puede el Congreso decidir frente a cualquier situación que el presidente incurrió en inmoralidad. Por poner un ejemplo extremo, ¿no? Si el presidente se queda, ¿no?, con el cambio indebidamente de 10 céntimos, ¿no?, eso puede ser dicho que no es muy moral que digamos, pero no parece tener la entidad para justificar una vacancia presidencial, No ¿no? tiene gravedad. Efectivamente, y sobre todo que no tiene relación directa con la gestión del bien común. Es decir, no se trata de un uso de recursos públicos. En el ejemplo que te pongo, es que él se queda con el cambio, ¿no? Él toma un café y se queda con el cambio indebidamente de 10 céntimos, ¿no? Entonces, no es una atribución ilimitada. Siendo un amplio campo, un amplio ámbito para decidir, no es ilimitado. Tiene que estar justificado. Pero esta justificación que se le exija al Congreso de la República es una que, por tener, insisto, un amplio margen de actuación, solo puede ser considerada como extralimitada si es que la decisión es tenida como manifiestamente inconveniente o como manifiestamente irrazonable. Es decir, está proscrito que el Congreso de la República, en este asunto, decida vacar a un presidente sin que pueda darse ninguna razón a favor de la conveniencia de tal decisión. No se puede, a mi modo de ver, evaluar si es muy o poco conveniente, porque esa es una decisión política, no jurídica. Y Claro. entonces el gobernante decide, conviene que un presidente que ha actuado de tal manera deje de seguir encabezando el Ejecutivo. Y en esa figura, el Tribunal Constitucional tiene una finalidad, y paso a responder lo que me preguntabas, que es identificar decisiones que carezcan de toda razón de conveniencia. El Tribunal Constitucional, si examinase una decisión de vacancia, tendría que invalidar solo aquella de la cual pueda ser dicho que es manifiestamente irrazonable. Y no ha sido, permíteme decirte, que Siga. seguro lo sabes muy bien, no ha sido en la demanda competencial advertida el segundo proceso de vacancia.
La demanda competencial fue iniciada respecto del primer proceso de vacancia. Así es. Recién el día de hoy, el procurador especializado en lo constitucional del Poder Ejecutivo ha presentado un escrito donde le solicita al Tribunal Constitucional que también en su decisión tome en cuenta lo ocurrido en el segundo proceso de vacancia. Es probable que el Tribunal Constitucional no atienda ese pedido, porque si lo atiende, tendría que tramitarlo como tramitó el primero. Tendría que notificarlo al abogado del Congreso de la República y darle un plazo para que conteste ese escrito. Y por lo que entiendo, el Tribunal Constitucional está apurado por decidir. Y lo que decida tiene que ser extremadamente prudente, porque como bien sabes tú, el Tribunal Constitucional, entre otras funciones, tiene la de pacificador de los conflictos. No vaya a ser que su decisión entorpezca eso que hoy hemos iniciado como comunidad política, un proceso duro de generar una estabilidad política en este país. No vaya a ser que el Tribunal Constitucional decida algo que entorpezca que los actores políticos puedan llegar a entenderse y que deje abierta alguna herida, algún resentimiento político que impide consolidar eso que digo hoy ha sido iniciado y que todos queremos que tenga éxito. Esperemos que actúen con la responsabilidad que las circunstancias exigen. En todo caso, vamos a reparar en otro detalle. Ha sido nombrado ya presidente de la República Francisco Sagasti. Sin embargo, cuando se dio la situación muy parecida que asumía el presidente del Congreso a la presidencia, el caso de Merino, que por supuesto ya hemos visto las condiciones de él, es mejor ser hasta piadoso si ya no referirse nada acerca de sus peculiaridades. Pero se decía que hubo un golpe de Estado. Hasta donde yo comprendo y he estudiado, un golpe de Estado no tiene nada que ver con ello, pero aprovechando su presencia, su conocimiento, podría darnos un alcance mayor sobre ese tema. Sí, efectivamente, esa fue una de las razones que fueron dadas para sostener la inconstitucionalidad de la decisión del Congreso de la República. Yo tampoco alcanzo a ver que haya aquí acontecido un golpe de Estado. Se dijo que había un golpe de Estado porque el Congreso de la República había vacado al presidente Vizcarra por los delitos que había cometido, por esas investigaciones unos delitos supuestamente cometidos, y que la inmunidad presidencial impedía que el presidente de la República se le sancionase con esa vacancia por unas investigaciones sobre unos presuntos delitos. Y que, por el contrario, ha sido el Parlamento que, excusándose en esto, había copado el Ejecutivo, que el presidente del Parlamento fue a copar la cabeza del Ejecutivo. Y yo pienso que esto no es tan cierto, y no solamente por razones jurídicas que pueden darse desde aquel momento, sino también por lo hoy acontecido. Fíjate, si efectivamente hubiese habido ahí un golpe de Estado, lo que hoy ha ocurrido es tan inconstitucional como inconstitucional ha sido que el presidente del Parlamento Merino ocupase el Ejecutivo, la cabeza del Ejecutivo. Esto, a mi modo de ver, muestra claramente que el asunto no ha sido uno de golpe de Estado o de inconstitucionalidad. A mi modo de ver, lo que aquí ha habido es una decisión que, siendo constitucional, siendo una decisión fruto del ejercicio razonable de una atribución constitucionalmente prevista a favor del Congreso, esa decisión, en el escenario en el que fue tomada, resulta siendo inconveniente. Fue una decisión inconveniente, porque no se puede cambiar, o no era conveniente cambiar a la cabeza del Ejecutivo en
plena lucha con una pandemia extraordinaria y en plena también trabajo por recuperar una economía. Y faltando 6 meses para que hubiese cambio de gobierno. Tampoco era conveniente por la calidad política de quien le iba a suceder, que finalmente demostró que no tenía la capacidad política para generar un gabinete de la mano del Premier que representase, eso he llamado gabinete de ancha base, que representase la comunidad de intereses que estaban presentes. Y tampoco pudo impedir que los poderes económicos, algunos de ellos, intentasen a través del Parlamento influir en esta situación. Entonces, siendo una decisión inconveniente, no es una decisión inconstitucional. Tal decisión es constitucional, a mi modo de ver, tanto por la forma, fue adoptado por el órgano competente siguiendo el procedimiento reglamentario previsto, como por el fondo. Fue un ejercicio regular de la atribución que el constituyente le reconocía al Congreso de la República. Pero insisto, siendo constitucional, no lo convierte, esa decisión, no la convierte automáticamente en conveniente. Y siendo inconveniente, no destruye la constitucionalidad que tiene. Son dos carriles diferentes. Ahora, yo inclusive agregaría que, sobre todo, aparte de las condiciones ya de Merino y compañía, hubiera sido ideal que Bacasa Vizcarra, un campeón, francamente, de la moralidad, ¿no? Y un campeón también en el ámbito de la gobernabilidad, de la gestión gubernamental, mejor dicho. Porque lo demuestra Merino, que no tenía ninguna idea, y convoca a un gabinete de ministros que tampoco tuvieron mayor representatividad, y ya se desató todo. Pero muy bien, entonces no fue un golpe de Estado, ni fue algo inconstitucional, porque si no, la presidencia que está asumiendo Merino y que va a juramentar mañana, fuera del mismo modo ya viciada de origen, ¿no? Efectivamente. Ahora, el tema que preocupaba es este Congreso, digamos, en sentido estricto, ¿qué tanta legitimidad acaba teniendo? Porque los hechos del 30 de septiembre del año pasado implicaron también una disociación de un término constitucional que se inventó ex profeso, ¿no? La denegatoria fáctica de la confianza. Eso no está en ningún manual ni en ningún tratado. ¿Qué apreciación tiene haber sobre los hechos de aquella oportunidad, doctor? Sí. Vamos a ver. Cuando el presidente Vizcarra en aquel momento comunica la decisión de disolver al Congreso de la República, lo hace en sus propias expresiones porque el Congreso había denegado fácticamente, como bien recuerdas tú, la confianza solicitada por el entonces Premier del Solar. Y la la negación de confianza fáctica no existe propiamente, no existe jurídicamente, por eso se le llama fáctica, ¿no? Lo fáctico va por un sendero y lo jurídico va por otro. Si es una vacancia, una negación fáctica, entonces no computa jurídicamente para tener dos negaciones de confianza, ¿verdad?, por parte del Congreso de la República. Tuve la oportunidad en su momento de analizar esta decisión y permíteme simplificadamente decir que si bien no existía, ¿no? No existe una denegación fáctica de la confianza, sí era posible pensar en una denegación tácita de la confianza, pero que aquella no terminó de configurarse en los hechos. A mi modo de ver, esa decisión del presidente en aquel momento, Vizcarra, de disolver el Congreso de la República, estaba aquejada de inconstitucionalidad. Pero lo curioso es que muchos de quienes en aquella oportunidad defendieron la validez constitucional de la decisión del presidente con base en una interpretación amplia de la Constitución
para darle cabida a esa denegación fáctica, hoy, en este caso de la vacancia del presidente Vizcarra, se han mostrado renuentes a interpretar ampliamente la Constitución, como lo hicieron en su momento, para dar cabida a esa posibilidad, como te justifiqué al inicio, de moral para entenderla no solo como relacionada con la capacidad mental, sino también relacionada con la conducta del presidente de la República y su ajustamiento a reglas de moral pública. Esto permite sospechar, por lo menos me permite sospechar a mí, que detrás de quienes sostienen la inconstitucionalidad hoy de la decisión de vacar al presidente, pesa más un convencimiento político ideológico que un convencimiento jurídico constitucional. Porque si efectivamente se trata de interpretar disposiciones referidas a atribuciones públicas, en el primer caso del Ejecutivo para disolver el Parlamento y en el segundo caso del Congreso para vacar al presidente, o en ninguna cabe una interpretación amplia, o cabe tal interpretación amplia en ambas. Lo que no puede ocurrir es que en un caso sí y en otro caso no. Y ya digo, esto solo se puede sostener desde una interpretación muy condicionada por un convencimiento político previo. Yo no alteraría para nada la retórica que usted emplea, que es tan encumbrada y celebrada, pero podría decir de una manera simple que un constitucionalista serio, un hombre responsable, no puede tener un criterio amplio cuando le conviene y restringido cuando le conviene. Sería como que hay dos tendencias, o eres amplio para todo o restringido para todo. Entonces acá lo que prima es un acomodo tremendo, ¿no? O una gran hipocresía, pero, doctor, sí. Pero permíteme... Para finalizar, quería precisarle un tema. Sí. Mucha gente hablaba que no se había cumplido el debido proceso. Yo estaba harto con eso, pero además decían que se vulneraba el principio de presunción de inocencia por vacarle a Vizcarra o por vacar a cualquier presidente en general si no había una sentencia firme. Decía, pero esta gente que agarren un abecedario, porque si ya hay una sentencia firme que lo está condenando, ¿ya qué objeto tiene la vacancia? La vacancia no tiene nada que ver. Por favor, precísenos esta circunstancia paradójica para finalizar. Adelante. Sí, muchas gracias. Y además, esa sentencia probablemente se obtendría cuando el presidente hubiese dejado de ser presidente hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero, claro. Pero quienes reclamaban lo que tú bien refieres, me parece que hierran en lo siguiente. La vacancia presidencial no es una sanción. ¿Ya? No es que se somete al presidente a un proceso sancionador. La vacancia presidencial es una garantía de una institución llamada Poder Ejecutivo, en su cabeza, Presidencia de la República. Y como garantía institucional, como garantía de la institución, de lo que se trata es que otro poder público advierta que tal institución corre riesgo porque está capitaneada por una persona con una conducta moral que hace razonablemente dudar que va a ejercer convenientemente tal atribución o tal conjunto de atribuciones presidenciales. Te pongo este ejemplo. Yo tengo hijos pequeños, tengo 2 hijos pequeños. Yo no pondría al cuidado de ellos cuando no estoy en casa o tampoco está mi esposa a una persona que está procesada imagina, por lesiones, o por maltrato infantil, o por violación sexual. Yo no la dejaría a solas con mis hijos. Para mí mis hijos son muy valiosos. No puedo ponerlos a solas con esta persona mientras no estoy. Y esta persona no me puede invocar a mí, ¿verdad?, presunción de inocencia, porque no se trata de sancionar a esa persona. Se trata de proteger a mis hijos. Lo mismo aquí. No se trata de sancionar al presidente Vizcarra. Se trata de proteger porque es muy valiosa la presidencia de la República.
para la comunidad política. Se trata de proteger la institución y tomar este tipo de prevenciones, que una persona que se conduce con desapego grave a reglas de moral pública no gestione el interés común, el interés desde la cabeza del Ejecutivo, porque supone un serio riesgo, como riesgo puede suponer una persona que, como decía en el ejemplo, denunciada por tales delitos, esté a solas horas en casa. Entonces, ¿cómo queremos? ¿Qué valor le damos a la presidencia de la República para luego concluir qué garantías podemos exigirle al que está ejerciendo la presidencia? Perfecto, ha quedado muy claro. Además que ha sido un gusto esta lección de Derecho Constitucional y de civismo que ha dado a todos los telespectadores del programa. Hemos coincidido en gran parte, doctor, así que le agradezco por su participación esta noche y ya estaremos en contacto más adelante. Las gracias a ti, Percy, por darme esta oportunidad. Me alegró mucho conocerte y espero sinceramente tener la oportunidad de seguir conversando contigo y con tus televidentes. Con mucho gusto. Entonces vamos a pasar al segundo bloque, es así el doctor Luis Castillo Córdoba. Buenas noches, retomamos el bloque final de Libertad Bajo Palabra, como todos los lunes y jueves en Radio Miraflores con Percibiche Salvatierra. Esta semana, bueno, han sucedido hechos tan luctuosos, ya hemos tenido una introducción jurídica de todos estos temas, que espero que hayan servido para esclarecerlos. Sin embargo, es mi obligación, dado que tengo esta ventana y esta posibilidad, de arremeter
contra la mala conducta y la mala disposición de buena parte de los medios de prensa tradicionales que han conducido a la ciudadanía a un grave riesgo, que inclusive se han cobrado 2 vidas inocentes que nos han pesado a todos los que vamos al país. ¿Y esto por qué? Por cuenta de sus propios intereses, y no se vayan a creer que es por cuenta de obrar con justicia o por un recto sentido, como hemos esclarecido en el primer bloque que pueden revisar luego de que se suba este video a la plataforma de costumbre. El doctor Castillo Córdoba y otros constitucionalistas han coincidido en que no hubo ningún golpe de Estado el lunes pasado, que no hubo ninguna ilegitimidad respecto de la vacancia. Puede ser que haya hasta sido inconveniente, todo dadas las condiciones personales y de gestión del propio Merino y compañía, pero el proceso en sí ha sido plenamente legítimo. Y esto no implica defender mafias ni estar coludido con unos u otros, porque como es la impresión que yo siempre manifiesto, acá estamos envueltos en una disputa entre diferentes mafias, quienes se asumen que son una reserva moral de nada, como ciertos sectores del espectro político, y en especial la izquierda o el Partido Morado, no tienen en cuenta esto. Prácticamente hay muy pocas personas que participen de los medios públicos que no tengan por lo menos alguna relación siquiera amical con quien tenga un pasado turbulento, por decirlo menos. Entonces, hay que dejarnos de esta idea extremista de que la corrupción va a ser aniquilada de la sociedad. Que esto no significa tampoco hacerle el juego, nunca, pero hay que tener ese criterio. A la corrupción hay que contenerla y a la corrupción hay que disminuirla, pero nadie, salvo que establezca una prisión y una guillotina en la que fuera ejecutando sin tanto proceso a la gente, podría acabar con los corruptos. Esos personajes extremistas que dicen que van a ponerle pena de muerte a los corruptos, no sé cuánto, probablemente si lo hicieran no respetarían ninguna de las garantías fundamentales que tienen los procesos en sociedades democráticas. Y quizás de esa manera se acabaría con la corrupción. Así que evalúen a ver si eso sería conveniente. Mucho más conveniente es educar a la ciudadanía para que poco a poco se pueda ir disminuyendo el grado y el índice que tiene la corrupción en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal. Entonces, eso era lo primero respecto de las cosas que se habían dado en razón de la vacancia presidencial del expresidente Vizcarra y la asunción al mando del expresidente Merino, que lamentablemente, mal que vi, también ya forma parte de nuestra galería de expresidentes, ¿no? Tan comprometidos como han sido los de los últimos 20 años. Pero acá también, por ejemplo, habría que reparar que los presidentes que sucedieron a Fujimori y el mismo Fujimori cayó bajo esta circunstancia en la que se develó plenamente sus actos de corrupción gracias a la tecnología. ¿Qué habría sido de Fujimori si no aparecían los Vladimireos? ¿Se dan cuenta? Probablemente estaríamos luchando todavía por sacarlo a Fujimori. Y eso es lo que más debe doler a quienes marchamos hace 20 años para sacar al dictador nipón, que no se ha alterado sustancialmente nada en el ejercicio del poder. Se han sucedido gobiernos tan o más corruptos que lo del ingeniero Fujimori. Lo peor, teniendo una masa de gentes que han sido, digamos, fidelizadas para el fujimorismo. Y aquí es donde entra a tallar el asunto de las marchas, las convocatorias de las marchas y las razones sobre las marchas. Porque a mí me parece una vergüenza la manipulación que han realizado diferentes activistas y periodistas y columnistas y gente de toda ralea acerca de que el propósito de la marcha era unidimensional. Ha habido marchantes que han tenido diferentes razones para salir. Entonces, no hay digamos, un grado de ideologización o de comprensión exacta de lo que ha sucedido. Es muy valioso que la gente se indigne, es muy valioso que la gente se haya manifestado y se han tumbado un régimen que era indudablemente negativo. No sé si tanto más negativo que el de Vizcarra, porque como he señalado en diferentes ensayos, a Vizcarra se le iba a mantener hasta 28 de julio, es decir, 3 años de gobierno de un hombre que tiene antecedentes tan
tan turbios, por decirlo menos, tan sucios, y cuyas acciones al frente de la presidencia, en el caso de la pandemia, han sido un desastre. Entonces, ¿qué proponía Merino? Sin ninguna necesidad de defenderlo, sino en torno a fiscalizarlo, un periodo menor de meses. Entonces yo decía, es más fácil fiscalizarlo a gente que está entrando en este periodo determinado de meses y ver cuáles son sus errores y sancionarlos. Bueno, eso ya pasó. Pero ¿qué ha pasado? Y ha habido un derramamiento de sangre, ha habido la pérdida de 2 vidas. ¿Y quién se va a hacer responsable de eso? Solamente se puede hacer responsable Merino, la PCM, el ministro del Interior, la policía. Ahora hemos visto cómo el país está tan polarizado que igual en las marchas hay gente violentistas. Así como hay gente muy digna que sale a marchar, hay gente que siempre quiere hacerle daño a la policía, quiere irse contra las instituciones. Eso tampoco no se puede negar. No es como el fácil terruqueo que hace la gente de extrema derecha o ya de plano fascistas, pero existen estos elementos y hay que atender a su participación en estos sucesos. No se puede dejar pasar este tipo de condiciones o características que parecieran tangenciales, pero que han tenido un sustrato mayor en el curso de estas últimas marchas. Ahora, el Congreso ha persistido en su irresponsabilidad con, digamos, la elección de quien iba a ser el presidente. El día de ayer se ha visto. Al final ha asumido Sagasti y mucha gente se pregunta, y es que para esto hemos estado marchando, y lo peor, que entre los que tienen buenas intenciones por ese lado hay quien dice, bueno, y si para esto hemos marchado, podríamos seguir marchando para pedir una nueva constitución o para exigir que haya una asamblea constituyente, ¿no? Bueno, previo a un referéndum. Yo creo que esa exigencia está fuera de lugar y como siempre en todas estas circunstancias hay varios matices, no hay una lectura unidimensional. Siendo que la Constitución de 1993 fue expedida por una dictadura para hacerse, digamos, legítima a ojos de la comunidad internacional, se podría decir que también la Constitución de 1979, al haber sido, digamos, promocionada o requerida, convocada por una dictadura militar, no tendría mayor valor, que era la idea, por ejemplo, que tenía la izquierda misma que participó en esa asamblea constituyente y que persisten en el mismo tipo de errores que tuvieron en aquellas épocas. La Constitución de 1933, que ha sido una de las que más extensa duración ha tenido, aunque nunca se aplicó, como lo saben todos los que han estudiado la historia del derecho constitucional peruano, fue convocada igualmente por un régimen casi totalitario, que era el régimen de Sánchez Cerro. Recuerdo que en esa asamblea constituyente fueron inclusive tomados presos varios asambleístas y exiliados del país, violando plenamente ahí sí este principio que es de la inmunidad parlamentaria que tenía efectos positivos dentro del campo político, no como ahora que se ha vuelto una suerte de impunidad penal, ¿no? Entonces, viendo todos estos sucesos, hay que tener mucho cuidado con lo que se está pidiendo. ¿Por qué? Porque primero, los que son los cabecillas de este pedido de una nueva constitución, hasta el momento no ofrecen modelos de la constitución que quieren implementar. Su gran sueño es tumbarse el modelo económico de la constitución y todo aquel que no piensa como ellos, aún ahora que no está en el poder, se tiene que ver, digamos, adherido por sus infundios y, digamos, por su intransigencia, por el sectarismo que les ha hecho tan singulares todo el curso del tiempo que viene participando en política en nuestro país. Entonces, no es tan fácil pedir una constitución. Puede ser que corresponda a un clamor popular, pero digamos, ¿qué tan diferentes serían los miembros de una asamblea constituyente en relación a quienes ahora tienen una participación en el Congreso? ¿Acaso les gustaría que por su jactancia de pedir una nueva constitución llegase el momento, vaya a ser horrible para el país, pero pónganse que una fuerza tipo la del fujimorismo tuviese una mayoría en la Constitución? Entonces, ¿a dónde vamos llegando? A otro descalabro y a otro abismo. Por último, entre quienes están ejerciendo política activa y que se consideran que son cuadros de los diferentes partidos
que pueden participar en este incidental proceso constituyente, ¿cuánta gente capacitada habrá, francamente, para hacer una lectura de la sociedad, del país, y sobre todo de los términos y alcances que pueden tener todos los contenidos de la Constitución? No tenemos una clase política, ni siquiera entre los jóvenes, ahora mismo, para que puedan hacerse cargo de este reto mayúsculo que es llevar a cabo una constitución. O sea, no es un asunto de calenturas, de antojos, caprichos, ni mucho menos por un rédito electoral, por la onda de siempre sentirse que son los puros y que hay que acabar con toda estela del régimen fujimorista. Por supuesto que hay que acabar con todo lo que pueda representar ese legado infausto de la dictadura, que se ha visto representado una y otra vez en los diferentes gobiernos que sucedieron al japonés. Y lo digo así porque Alberto Fujimori fue en todo momento un súbdito de Japón, se fue a postular inclusive al Senado japonés. Entonces no es un acto despreciativo, sino es una característica muy objetiva que yo estoy señalando. Yo considero en lo personal, y lo he sostenido de los tiempos de la universidad, que debería haberse suprimido la Constitución del 93, aún con todos los efectos negativos que hubiese tenido respecto de la seguridad jurídica. No se llevó a cabo. ¿Quién fue el responsable? Valentín Paniagua, que se dice que el gobierno de transición debía dejar en manos del gobierno siguiente esta, digamos, volcadura o este retorno hacia la Constitución de 1979, que además esa misma Constitución lo exigía en el famoso artículo 307, pero no se realizó. Señalo esto porque hoy, que es 16 de noviembre, también se conmemora que hace 20 años llegó al poder Valentín Paniagua, a quien todo el mundo celebra como un demócrata y un hombre justo, que indudablemente lo fue, pero que tuvo esta gran limitación, porque al no eliminar la piedra capital de lo que era el gobierno de Alberto Fujimori, se han venido repitiendo conductas como las que tuvo aquel presidente, ¿no? O dictador, como le parezca o como nos plazca. Entonces, ese era el problema de ahora. Y sin embargo, pese a lo que digo, reitero la paradoja, ¿no? De que no es un momento para tener una nueva constitución. Habrá que tener más bien una clase política que pueda advertir las múltiples posibilidades que tiene el gobierno y la misma constitución del 93 para hallar un orden más armónico. Porque francamente, que alguien pueda demostrar que la constitución del 93 impide que el crecimiento económico sostenido que hemos tenido las últimas 2 décadas no revierta en la ciudadanía. Ese no es un asunto constitucional ni es un asunto del sistema jurídico, es un tema de voluntad política. Han sido quienes han gobernado todo este tiempo, quienes no se han preocupado de llevar estos créditos y estos beneficios del crecimiento económico y de la sostenibilidad macroeconómica que hemos tenido hasta hace poco al grueso de la ciudadanía. Entonces, no se confundan y tengan más cuidado de lo que están pidiendo. Muy bien, entonces hoy asumió de alguna forma ya la presidencia de la República Francisco Sagasti, aunque mañana va a juramentar, ¿no? Con todos los protocolos, los prolegómenos que corresponden. ¿Qué significa el arribo al poder de Francisco Sagasti? ¿Qué significa que se le esté dando una responsabilidad tan alta al Partido Morado en un escenario previo a un proceso electoral que va a ser indudablemente muy complicado del próximo año? Escribí un artículo en hora de la tarde, antes de la juramentación. Bueno, voy a proceder a leerlo para evitar mayores vueltas. Francisco Sagasti representa 3 cosas que deben señalarse preliminarmente. El arribo al poder de modo directo por cuenta de un caviar, que están hartos de permanecer en las sombras en todo el aparato estatal. El colofón de una entera temporada de oportunismo servil, en gran parte funcional al régimen que yo particularmente considero nefasto del presidente Vizcarra. Porque el Partido Morado ha sido prácticamente el partido de gobierno todo el tiempo que ha estado Vizcarra en la presidencia y se han opuesto a un montón de medidas
que iban a favorecer a la gente. Así que ténganse presente. Hay que darle esta oportunidad, digamos, a Sagasti un tiempo, sobre todo en aras de que haya ya, digamos, más tranquilidad, que la gente pueda estar más reposada y no haya más excesos por cuenta de todas las partes involucradas en los conflictos sociales, ¿no? Entonces decía, es una tendencia política que, pese a lo que estoy diciendo, ha sido muy opuesta a los intereses de la ciudadanía. Es, como lo comentaba, una oportunidad respecto de que se ordene un poco este país, aunque la coyuntura sigue teniendo momentos volátiles, sobre todo por cuenta de aquellos fieles a una agenda izquierdista que solo sabe pedir una nueva constitución, que es una razón muy justa, pero que es inapropiada para la actualidad, es inconveniente. Y además, cuando no tienen ninguna idea de lo que implica este proceso, y cuando no hay suficientes personajes de primer orden que cuenten con el conocimiento y con la representatividad adecuada para generar una carta magna que honre la altísima condición que tiene dentro de la jerarquía de nuestro sistema jurídico y político. Ahora, sobre el Partido Morado, hay que dejar en claro que ha sido un grupo de peones de lujo del gobierno del expresidente Moqueguano. Esto no puede dejar de mencionarse siempre que se pueda, porque se la van a querer dar de los grandes personajes morales respecto de las próximas elecciones, y yo creo que no es algo conveniente, salvo que haya una alteración de quien encabeza este partido, ¿no? Que ya nos ha demostrado que no tiene mayores condiciones para la valentía ni para nada que pueda corresponder, francamente, a la figura de un líder, de un conductor, mucho menos a un conductor de un país, ¿no? Entonces, hay que apuntar que el Partido Morado estuvo en contra del retiro de las AFP. No quisieron devolverle los aportes a los suscritos a la ONP, se manifestaron en contra de la ley antiusura que se propuso en contra de los bancos. Entonces ya ni se diga además otro tema que me perturba acerca del Partido Morado, porque sí acepto que tiene una organización nacional y, digamos, la gente que está involucrada en el Partido Morado, quizás muchos sean positivos, pero no tienen un direccionamiento adecuado también. Porque el Partido Morado no nos ha ofrecido ninguna línea ideológica singular. Yo no he leído absolutamente ninguna idea importante acerca del país, mucho menos una lectura del pasado, el presente, que además se ha caracterizado por un oportunismo fatal, tampoco acerca del futuro. Cuando yo lo escucho hablar a Julio Guzmán, me parece que es un coach, y es un coach, y el coach es una absoluta farsa, ¿no? O sea, puede servirte para un instante, de repente para un tema, digamos, organizacional o en un centro de trabajo, como una motivación, pero de eso no se puede hacer una filosofía de vida. Sería algo muy equívoco que alguien lo tomase de esa manera el coach. Ahora, por supuesto que al lado de Merino, cualquier cosa es positiva, excepto Vizcarra, como inclusive el Partido Morado el día de ayer estaba proponiendo, atendiendo a sus propios intereses, que se pronuncie el Tribunal Constitucional y que Vizcarra vuelva a tener la presidencia. ¿En qué cabeza cabe? ¿Y en qué corazón? ¿En qué dignidad? No existe por ese lado. Entonces, aquí lo problemático es que de cara al 2021 el Partido Morado llega con el plus que implica tener a un presidente. No digo que vaya a orientar votos por ahí, pero sus aciertos, de tenerlos, podrían atribuirse a la labor de ese partido. Creo que no habría nada más equivocado. Sería una cosa de puro marketing político y no habría que consentirlo. Reitero que es una gran lástima que un personaje como Julio Guzmán encabece ese movimiento que podría tener otras posibilidades si hubiese otra conducción. Considero que la principal preocupación del nuevo régimen de Francisco Sagasti debe ser, primero, hallarse a los desaparecidos en estos últimos días, que no es posible que haya jóvenes que todavía no hayan sido encontrados en las diferentes comisarías. Esto da que pensar y debe mantener en una angustia tremenda a familias a las que debe confortar. También debe confortar a los deudos de los fallecidos en las marchas. Ojalá y tuviese la elevación de espíritu. Parece que es un hombre culto que recuerde la carta que le escribe el presidente Lincoln a la viuda de Bixby, cuando aquellos tiempos de la guerra de secesión en Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? También debe orientar, como ya lo han venido haciendo el día de hoy, a los marchantes a la calma, ya que la gente se esté tranquila. Ya han logrado un cometido, es plausible su indignación, ahora hay que prestarle atención a Sagasti
y estoy de acuerdo que si Sagasti o cualquier otro presidente actúa de una forma catente contra el pueblo, habrá que salir a reclamar y habrá que salir a exigir que se comporte como corresponde de acuerdo al bienestar de la gente, ¿no? Y bueno, indudablemente que se concentren a atender los efectos de la pandemia, que sin embargo me causa una suspicacia. Pareciera que con tanta marcha literalmente se han terminado todos los efectos del coronavirus. Habría que ver en unas semanas si hay alguna data, unos análisis que muestren, digamos, la tasa de contagio que se ha producido o que no se han producido en razón de estas aglomeraciones de gente de los últimos días, ¿no? Ya ni hablar de reactivar plenamente la economía, pero por sobre todo a ver si lo intentan no robarse pues ni un centavo del erario público, cosa que va a ser difícil por la gran cantidad de lobistas que hay en ese partido y en varios otros partidos, pero habrá que intentarlo, háganlo siquiera por estas condiciones tan dramáticas y hasta trágicas que está atravesando el país. Un párrafo añadido, una idea penúltima, sería señalar a estos congresistas que han hecho un acto de una vergüenza tremenda en horas de la mañana, retractándose de sus votos respecto de la vacancia, como ya lo hemos conversado y como bien lo hubieran podido consultar con un constitucionalista serio, todo ese orden ha sido perfectamente legal. El problema ha venido por cuenta de Merino, que no tuvo ningún acierto ni ninguna condición para ejercer un gobierno, y es muy buena hora que se haya ido. No creo que haya nadie que pueda ser capaz de defenderlo a Merino. Bueno, esto sería el término último del programa de esta noche. Esperemos ya que las cosas en nuestro país lleguen a un punto de equilibrio para que podamos coexistir como compatriotas y no como enemigos, que a veces parece que llegamos a estos extremos y francamente es algo muy doloroso, ¿no? Antes de finalizar, debo ofrecer una vez más mis condolencias a las familias de los marchantes que cayeron en estos últimos días. Esperemos que no vuelva a repetirse este dolor en ninguna familia de este país. Así que eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el jueves en Libertad Bajo Palabra. Buenas noches.